Oiga, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana. Viridiana y un servidor les saludamos con mucho gusto. Oiga, pues vaya que ha sido polémico, por decirlo menos, la Asamblea Nacional ocurrida el domingo para el Partido Revolución Institucional, del que, por cierto, usted formó parte importante, por lo que pudimos ver. Sí, muy buenos días, Viridiana, muy buenos días, mi querido Gastón, buenos días a todos. Buen día. A todos sus radioescuchas. Sí, mira, y me da muchísimo gusto que el PRI se ponga de moda nuevamente. Afortunadamente se llamó la atención, yo creo que del gobierno federal, y permitió que todas las primeras páginas de todos los periódicos nacionales, pues recibiera opiniones acerca de esta Asamblea Nacional. Y bueno, Salvador Dalí decía que qué bueno que la gente hable de uno, pero sobre todo a veces es bueno que la opinión no sea positiva, porque de los mediocres nadie habla. Okay. Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que ha sido más bien un asunto de los opositores que han tratado de desprestigiar el trabajo que se viene haciendo al interior del partido después del 2 de junio, que es un trabajo de reorganización. Nosotros hemos estado ya trabajando precisamente en la reorganización del partido, en la refundación del partido, y quiere hacer un partido a la altura del siglo XXI. Tenemos muy claro que el PRI fue el partido constructor del siglo XX, heredero de las causas de la Revolución Mexicana, y que creó las instituciones. Creamos las instituciones más importantes, como el Seguro Social, la nacionalización de la industria eléctrica, la nacionalización de la industria petrolera, el Infonavit, una serie de instituciones que permitieron inclusive la transición democrática en el 2000 y la alternancia en nuestro país. Y bueno, yo creo que lo que requerimos es un partido que, si bien es cierto, somos un partido de 95 años, necesitamos actualizarnos. 3 veces se ha actualizado el PRI, eso como PNR, luego con PRM, luego como PRI, y hoy creo que necesitamos un partido de 2024, un partido moderno, un partido actualizado, un partido digital, un partido que encabece las causas más nobles del pueblo mexicano, que sea un partido inclusivo, que sea un partido feminista, que sea un partido ambientalista, que sea un partido que se olvide un poco del siglo pasado y se enfoque hacia el siglo presente. Y eso fue lo que hicimos en esta asamblea, estimado Gastón. Oiga, presidente, en lo que sí ha habido una reacción fuerte de otro grupo de priistas, que lo que explicaban era que finalmente Alejandro Moreno estaba prolongando la presidencia del PRI, que originalmente la había prolongado la presidencia en el PRI para no tener que hacer cambios, entiendo, sobre las campañas, mientras estaba la campaña para la presidencia y, bueno, todas las campañas que acabamos de pasar en el 2024. Entiendo que las reglas del PRI establecen que no se pueden hacer reformas a los documentos básicos del PRI hasta concluido, eso es lo que entendemos, concluido el proceso electoral. Sin embargo, una de las grandes quejas que hemos estado escuchando en esta semana es que Alejandro Moreno llamó a una Asamblea Nacional donde incluso autorizó la reelección dentro del partido, cuando se supone que, según vemos la discusión entre priistas, no se podía hacer eso. ¿Es correcto? No, es impreciso eso, mi querido Gastón. Es impreciso, y sí me gustaría precisarlo. Yo te agradezco muchísimo la oportunidad que me dan ustedes dos para poder conversar, porque mucha desinformación se ha hecho. Y esa desinformación yo creo que proviene precisamente protagonizada por algunos militantes del partido, de que, pues, de alguna forma, creo que su visión se quedó en el siglo pasado. Mira, en primer lugar, el PRI ya no es un partido, o sea, ya no es una organización que no tenga que cumplir con reglas electorales. El PRI es un partido, o es, mejor dicho, definido por la Constitución, una entidad de interés público. Como entidad de interés público recibe recursos públicos. Como recibe recursos públicos, tiene que sujetarse a las leyes de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Estatal de Partidos Políticos, y tiene que sujetarse a las normas que establece el órgano electoral, es decir, el INE. El INE sanciona cualquier conducta de los partidos políticos, sanciona sus estatutos, sanciona sus reformas, sanciona todo lo que tenga que ver con su vida interna para que pueda conducirse dentro del marco de la ley. Si no fuera así, el INE desconoce esas reformas, desconoce sus estatutos e inclusive sanciona a los partidos políticos. Así es. Recordemos que tenemos sanciones todavía, tenemos multas por incumplir con la ley. La más grande, si se acuerdan ustedes, fue la del Pemex Gate, que casi 1,000 millones de pesos le cobraron al PRI.
Y así como eso, tenemos una serie de multas por no cumplir la ley. Entonces, todo esto que se dice que fue ilegal, de que no es, de que fuera de tiempo, etcétera, pues bueno, yo nomás le diría a esa gente que lo comenta, que si son, bueno, si son políticos y fueron inclusive hasta presidentes, candidatos presidenciales, que se actualicen con la ley. Leía... En los tiempos en que estuvieron eran otras las reglas de la Constitución, estoy hablando, no del partido, de la Constitución y de las leyes secundarias. Hoy no se permite ese tipo de cosas que se permitían antes de la reforma del 97, antes de que el INE fuera un órgano autónomo, sanciona a los partidos. La asamblea es legal y bueno, y hay otra cosa, más allá. Quienes consideren que fue ilegal, que cualquier reforma fue ilegal o fue antidemocrática, puede ir a los tribunales. Afortunadamente en México existe un derecho electoral muy sólido, un derecho electoral que permite a los miembros de los partidos políticos o a los propios ciudadanos recurrir a los tribunales sancionan. Y si el tribunal electoral nos dice, oiga, ustedes hicieron mal, democrático lo que hicieron, no lo deben de hacer, pues va para atrás la reforma y no pasa nada. Estamos platicando con Gaspar Quintal, él es presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Yucatán. Oiga, leíamos hace un momento que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la reelección de Alejandro Moreno. ¿Sabe algo al respecto? Y la reelección, yo creo que es algo lo que está, esa prohibición. Me parece que los estatutos aún no han sido sancionados, ¿sí? 1 y 2, y lo que estamos hablando es de que se permitió que los comités municipales, que los comités estatales y el comité nacional, en dado caso que quisieran participar de nueva cuenta en otro proceso selectivo, lo hagan. Y en ese sentido, pues estamos hablando de que hay la posibilidad de que el comité municipal de Yaxcocul se pueda reelegir, el comité municipal de Tixcacalcupul se pueda reelegir, el comité estatal de Chiapas, de Yucatán, de Campeche, Quintana Roo se pueda reelegir, y en caso también del comité nacional, si así quisiera. Pero aquí lo importante que hay que hacer mención es que no se prolongó el mandato. Yo he visto titulares de los medios de comunicación, sobre todo los afines al gobierno, que dicen que se pone el mandato, que se eternizó en el mandato Alejandro Moreno. No, tiene que convocarse un proceso electivo. Y en ese proceso electivo que marcan los estatutos hay dos formas. Uno, es una consulta directa a la base o es una asamblea nacional donde participan miles de priistas. En la anterior elección participaron más de 2 millones de priistas. En esta elección, ojalá que participen también mucha gente. Pero lo más importante, el que quiere inscribirse, que se inscriba. A mí me daría mucho gusto que se inscriban algunos expresidentes o algunos excandidatos a presidente. Por ejemplo, el licenciado Labastida. Yo recuerdo muy bien en el 2000, que fue candidato, tenía yo 30 años, hace 24 años, ¿sí? Que fue la primera vez que siendo gobierno federal, teniendo, la verdad, cargando, perdió irremediablemente contra el presidente Fox, finalmente el presidente Fox, y que le dijo de todo el presidente, y que nos daba pena a los priistas cómo no se defendía nuestro candidato. Hasta pensábamos que estaban arreglados, ¿sí? Pues ojalá que hoy sale Labastida, después de 24 años de estar guardado, fue senador y no dijo nada, como se eligió como senador, ¿sí? Gris, por cierto. Hoy sale a decir cosas. Pues ojalá que se inscriba, cumple con todos los requisitos para inscribirse. A mí me daría mucho gusto que recorra todo el país, que venga a Yucatán y que platique con los que fueron candidatos. Nosotros somos candidatos en todos los municipios, algunos en alianza, otros en alianza, y valdría la pena que converse con ellos, que les pregunte por qué no pudieron obtener el triunfo, que les pregunte por qué sí pudieron obtener el triunfo, que les pregunte qué les pareció la alianza con el PAN, con el PANAL, que les pregunte cuál es la problemática que tienen en sus municipios. Yo con mucho gusto los llevo a Xochimilá, los llevo a Tixmehuac, a municipios apartados donde hay un prismo arraigado, verdadero, y que en su vida ha recibido la visita de un candidato presidencial. Entonces a mí sí me encantaría que ojalá que esos que otra hora santones del PRI, vacas sacadas del PRI que hoy se dan con toda soberbia y moralidad y exceso de moralidad, nos quieren dar clases de cómo ganar las elecciones, han perdido todas.
el senador Manlio Fabio Beltrones, desde que tengo uso de razón, está en política y sigue siendo, iba a ser senador ahorita. En mi vida yo he podido ser diputado federal, en mi vida he sido candidato a senador y soy presidente del partido en los momentos más difíciles y más complejos del partido. Lo fui en 2005 de Mérida, también en los momentos más complejos y difíciles, cuando acabamos de perder la presidencia de la República, cuando acabamos de perder la gobernatura, y estamos ya dando la cara. Y déjame decirte, Gastón, y lo digo con mucho orgullo y con mucho respeto, estuve presidiendo la Asamblea de Delegados, tuve la fortuna de contar con la participación de una persona que admiro, que quiero mucho y que la respeto, y que la respeté más ese día, de la senadora Beatriz Paredes, quien no estaba de acuerdo con la reforma de los estatutos y que acudió como buena priista, como una priista más, una mujer que ha sido gobernadora, diputada federal, senadora, presidenta del PRI, todos los cargos públicos ha ocupado, y como una militante más, con toda la modestia que le caracteriza a Alicia Paredes, fue y expuso sus razones, de manera respetuosa las expone en la asamblea, y de manera respetuosa los asambleístas les escuchamos. No estuvieron de acuerdo la mayoría con ella, y ella, ¿sabe qué hizo? Se quedó hasta el final de la mesa, aprobó casi todas, solo esa no aprobó, esa reforma, porque déjeme decirle que dentro de las reformas tuvimos avances importantes, sobre todo en la definición del partido como un partido feminista. El 60% de los cargos públicos podrán ser para mujeres, destinados para mujeres. Creamos la Secretaría de la Diversidad Sexual, o sea, ya nos definimos como un partido inclusivo, sin antifaces de que si estamos o no estamos con la diversidad. No, sí estamos a favor de la inclusión de las minorías y defendiendo sus derechos. Por eso se creó una secretaría. Creamos una Secretaría de Acción Digital, creamos la obligación de los militantes de que tengan sus cuentas, de que participan activamente en el mundo digital. Redujimos el Consejo Político porque éramos más de 6,000 y nunca nos podíamos reunir. Es decir, hicimos una serie de reformas importantes y la senadora Paredes estaba allá. Presidente, dentro de esta nueva dirigencia, como una militante más. Dentro de esta nueva etapa de dirigencia, ¿está o sigue la idea de cambiarle el nombre al partido o rebrandear su imagen? Mira, esto está interesantísimo. Mira, yo creo que es muy importante una amplia discusión. Hay gente que dice quedémonos con el nombre y cambiemos los tipos de candidatos. De mercadotecnia, el producto, ¿no? O sea, y otros dicen, no, quedémonos con el nombre porque hay una tradición enorme. Y hay una discusión y vamos a hacer foros muy amplios, ¿sí?, para discutir esa situación. Si nos quedamos con el nombre o cambiamos de nombre. Y vamos a escuchar a todos los priistas. Déjeme decirte que vamos a tomar la mejor decisión porque también somos políticos y también queremos acceder al poder y no somos tontos de decir, bueno, pues vamos a darle borrón y cuenta nueva y perdemos pues una gran tradición. Pero también hay algunas voces que dicen, bueno, ya los partidos políticos deben modernizarse. Inclusive estudios a fondo dicen que alguna de las palabras más rechazadas es la de partido. Pues con razón Morena no se llama partido, los compañeros de MC no se llaman partido, pues algo de razón tendrán. Los dos tuvieron campañas muy buenas, exitosas, y hay que reconocérselos, y en ese sentido, pues el PRI tiene que modernizarse. Somos un partido en competencia, somos un partido que sabe competir. ¿Qué sucede con esas voces que no sabían competir? Esas voces son las que gobernaban con el partido hegemónico, con el dedazo presidencial, porque a mí sí me gustaría saber cómo fue electo La Bastida. Me acuerdo muy bien que iba ya una escenografía de 3 candidatos que los 3 eran secretarios de Estado y al final quedó el secretario de Gobernación. Me tocó muy bien. Tenía 30 años, pero yo era oficial mayor, desde entonces de Víctor Cervera Pacheco, y vi perfectamente cómo se dio esa situación del 2000, donde el PRI perdió absolutamente todo. En el 97 habíamos perdido la hegemonía en la Cámara de Diputados, inclusive habíamos perdido la Ciudad de México días antes. Y bueno, lo que no nos asusta a mi generación, a la generación que votamos por primera vez en 1988, cuando se terminó el régimen de partido hegemónico y entramos al régimen de competencia entre partidos, pues es competir. En Yucatán ha habido 3 veces alternancia, me ha tocado vivirlas. Tuvimos alternancia en el 2001, que ganó el PAN. Así es. Tuvimos alternancia en el 2007, que ganamos de nueva cuenta como PRI. Y tuvimos alternancia actualmente en el 2018 con el PAN. Y ahorita está alternancia con Morena. Es decir, que si alguien sabe de alternancias y de competencias, es el PRI yucateco.
Oiga, y que no nos presidente, agachamos y al contrario queremos seguir adelante. oiga, presidente, otra de las críticas que hemos escuchado es que se está concentrando todo el poder en el PRI nacional. Me explicaban y leía yo el día de ayer que incluso los recursos que antes le llegaban a usted como presidente al estado de Yucatán ya no va a funcionar así y se va a manejar más como otros partidos, es enviando el dinero, se maneja el dinero, por ejemplo, desde el Partido Nacional. Pareciera, por lo menos esa es la crítica, que están concentrando todo el poder en una sola persona, sea quien sea el presidente. ¿Es correcto esto? No, no es correcto, mi querido Gastón. Nosotros no recibimos dinero del Comité Nacional, recibimos dinero del YEPAC, pero eso lo define el órgano electoral, no lo definen los partidos políticos. Una, y dos, si algún dirigente de cualquier partido político cometiera un acto de corrupción, el Instituto Electoral es muy vigilante. Algo importante para los que no fueron a la asamblea y hablan y escriben y dan entrevistas, ¿sí? No saben que allá estaba presente la directora precisamente del INE, que tiene que ver con las participaciones. ¿Y sabe para qué? Para dar fe y legalidad de lo que se estaba haciendo. Si el INE hubiera visto algo incorrecto, yo estoy seguro que nos sanciona, yo estoy seguro que invalida la asamblea, yo estoy seguro que cuando estudie las reformas y vea que existe algún acto antidemocrático, anula ese artículo. Okay. La ley de partidos políticos, recomiendo con todo respeto a los críticos, porque los ciudadanos no tienen por qué, pero los críticos sí, para no mentirle a los ciudadanos, que sería la Ley General de Partidos Políticos. Y la Ley General de Partidos Políticos establece que los partidos políticos en su órgano interno no pueden tener ninguna disposición antidemocrática o de concentración de poder y tienen que rendir cuentas en el manejo del dinero público. Okay. Entonces es muy fácil acusar de corrupción, es muy fácil decir que se están robando el dinero. Lo que quieren es manejar el dinero. Ojalá que esos militantes pues aporten y nos ayuden a conservar la Casa del Pueblo, que ya tiene 100 años, y que cuando llueve se nos llueve, porque precisamente son construcciones antiguas. Cuando fui oficial mayor del gobierno me pasaba. El Palacio de Gobierno se nos llovía cada rato. Pues es lo mismo en el caso de la Casa del Pueblo. Ojalá que nos ayuden, pero que no perjudiquen y estén haciendo únicamente la labor de zapa, la labor de esquiroles del gobierno para desprestigiar al PRI. Y le voy a decir, y aprovecho el tiempo, y va a ser rápido. Mire, y hablando quiere el gobierno desaparecer a los partidos políticos. Acaban de desaparecer al PRD. Sí. El siguiente que quiere desaparecer es al PRI. ¿Por qué? Porque somos los que tenemos una ideología afín. Somos un partido socialdemócrata, nos definimos, es más, en el partido, ya quiero aclararlo, el domingo, nos definimos como un partido en contra del neoliberalismo. Eso le dolió mucho a estas personas, ¿sí? Porque son los que implementaron el neoliberalismo en México, ¿sí? Vemos que hoy el pueblo no quiere el neoliberalismo. El presidente todos los días lo dice y 36 millones de personas votaron por esa opción. Entonces quiere decir que no queremos el neoliberalismo. Entonces también hacen así y dicen, bueno, pues ¿por qué no nos absorbemos al PRI? No lo vamos a permitir porque también este país necesita oposición. Una oposición seria, responsable. Presidente, en este minuto, estos segundos que nos quedan, dos preguntas más rápidamente. ¿Van a expulsar a los priistas que llaman rancios, por ejemplo, entre ellos la yucateca Dulce María Sauri? Pues mire, yo no estoy enterado si hay un proceso sancionador, pero si hay un proceso sancionador, pues bueno, también tienen derecho a defenderse todas esas personas. Y con todo respeto, yo nunca le he dicho rancia a la licenciada Sauri. No, usted no, desde luego que no. Ok, esa es una. Y la última pregunta, me decía un priista me dijo, gracias al PRI, Cecilia Patrón ganó la alcaldía de Mérida. Y un panista me dijo que si el PRI no hubiera participado en la alianza, probablemente hubiera desaparecido del estado porque no hubiera alcanzado el 3%. ¿Qué opina de estos dos? Son las dos posiciones que nosotros que estamos como observadores escuchamos. Claro, mi querido Gastón, es una cuestión de números. Nuestra candidata Cecilia Patrón sacó 250,000 votos y Rommel Pacheco sacó 200. Sí. Y nosotros el PRI le dimos 27,000 votos. Si suman los 27 a los 200, se da 227. Si se lo resta, se da 222. Dime quién hubiera ganado. Okay. Una. Y dos, nosotros sin candidato a presidente de la República, sin candidato a gobernador, sin candidato a presidente municipal, sin candidato a diputados locales en 8 distritos, sin candidatos a diputados locales, a diputados federales en 6 distritos, sacamos más de 100,000 votos. Okay. Eso significa que hay un gran prismo y que no se extingue el PRI. Muchas veces han querido firmar el acta de defunción del PRI.
Pero bueno, ya están en otros partidos y tengan la seguridad que los vamos a modernizar, que vamos a trabajar de mano de la gente y que sabemos que cometemos errores, pero sabemos reconocer y sabemos mejorar. Y en ese sentido hay un gran prismo, hay una nueva generación, y no de edades, una nueva generación de pensamiento, a quienes muchas veces no les han dado oportunidades y con su oportunidad se desempeñan muy bien. Presidente, pues agradecidos por su tiempo, vamos a estar pendientes de cómo se van desarrollando las cosas con atención como siempre lo hacemos. Gracias por su tiempo esta mañana. Al contrario, muchas gracias a ustedes dos, les felicito, excelente programa y muchísimas gracias por interesarse en los asuntos del PRI. Gracias, Tony. Gracias, presidente. Ya lo tiene, es Gaspar Quintal Parra, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI aquí en Yucatán, con esta que ha sido muy polémico tema, ¿no? A lo largo de la semana. Y va a seguir siendo, seguramente, va a seguir siendo noticia.